Vamos a hablar ahora del Consejo de la Magistratura. Nosotros es algo que con Pablo Mercado hemos tratado y mucho aquí en el día a día, pero sobre todo porque nos parecía que era un tema que compete, ¿no? Y nos compete a todos. A ver, recordemos que Martín Doñate lo habían dejado afuera del Consejo de la Magistratura, aludiendo que había sido una maniobra si se quiere, estafadora de Cristina Fernández de Kirchner para poder meter a Martín Doñate por la ventana y así de esa manera que integre el Consejo de la Magistratura. ¿A quiénes solicitaba para que lo nombraran? A Luis Juez. Bueno, finalmente también quedó en el medio Roxana Reyes. Roxana Reyes es una diputada que viene de la Patagonia, que integra la coalición opositora, pero que no está dentro del PRO. Bueno, Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, ya está en diálogo con nosotros. Sapsay, ¿cómo le va? Buen día. Abigail Lasalle lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Abigail? Un gusto hablar con usted. Igualmente, Sapsay. A ver, cuénteme, ¿cómo podemos entender esto? Porque pareciera como que son nombres y, por ejemplo, no sé, Doña Rosa, que nos está escuchando, no entiende lo que pasa en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué sucede ahora? Bueno, más allá de que una manipulación terrible y que se hace todo lo posible para retrasar lo máximo el funcionamiento, eso obviamente viene en dirección de Cristina. Ajá. O sea, Cristina es la que manipula todo esto, o sea, inclusive lo de Luis Juez y Roxana Reyes. No tengo ninguna duda, porque es una manera de demorar, dilatar, amenazar, mostrar dominio y lograr impunidad. Entonces, cuanto más tarde se reúna, mejor. Pero vayamos directamente al punto. Sí. Recordemos lo que ocurrió con Luis Juez. Cristina Kirchner divide el bloque del Frente de Todos en Unidad Ciudadana y Frente Popular. ¿A qué efectos? Efectos de, por un lado, tener los dos miembros por la mayoría del Senado y, a su vez, tener también la segunda minoría. Esto la Corte Suprema claramente lo deja sin efecto porque señala que se trata de un ardid, de un fraude, de una maniobra absolutamente maliciosa para falsear los números en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hace este juez Cormick? Que digamos, sea de paso, que es una justicia legítima para dar negro, estuvo en todos los organismos ligados a la Cámpora, etcétera, etcétera. Él trata de trasladar esta situación a diputados. Sí. En primer lugar, lo hace de manera extemporánea respecto al periodo que ya terminó. La diputada de la Torre por el radicalismo. Eso es lo primero de todo. Sí. Respecto de ese periodo es extemporáneo. Pero respecto del que va a comenzar ahora, para poder apelar a una analogía con lo que pasó en el Senado, él dice lo siguiente: tanto el PRO como el radicalismo pertenecen al mismo frente electoral. Claro, que es Juntos por el Cambio. Claro, sí, que es Juntos por el Cambio, pero no se trata, siempre fueron dos bloques separados con sus propias autoridades, etcétera, etcétera. O sea que de ninguna manera es lo mismo. Traspola, introduciendo un nuevo concepto para tratar nuevamente de sacarle, de birlarle un lugar a la oposición, en este caso del radicalismo. O sea, diríamos que estaríamos hablando de la misma manera que Cristina Fernández de Kirchner, que con el Frente de Todos, diríamos, unifica distintos partidos o distintas fases del justicialismo. Distintos bloques. Claro. Porque el problema que pasó en el Senado es que se divide forzosamente en dos bloques lo que fue siempre un solo bloque. Mientras que acá, tanto PRO como radicalismo fueron siempre dos bloques. Por eso, a lo que apela este juez es a decir, pero fueron el mismo frente electoral. Entonces les corresponde uno, no dos. Y le quita el radicalismo, que en diputados es la segunda minoría, de modo de que lo adquiera, en cambio, lo usurpe el Frente de Todos. Ahora, la radical Reyes había jurado ya como integrante del Consejo de la Magistratura allá por mayo, si no me equivoco. Había sido consolidado por la presidenta de la Cámara, por Moró, por Cecilia Moró. Exactamente. Inclusive eso. Por eso, en ese caso, respecto de ese periodo es extemporáneo, porque ya había pasado de alguna manera, si se quiere, en autoridad de cosa juzgada. Sí, no, y además esto tiene fecha, o sea, la denuncia, diríamos, presentada por el jefe de bloque, que es Germán Martínez, era con fecha de septiembre. Claro. O sea que ahí es algo absolutamente extemporáneo.
Ahora, él lo plantea para que quede como antecedente para el nuevo periodo, entonces que allí se aplique este criterio. Crea el precedente, digamos. Ahora, ¿y cómo queda esto? Porque entonces estaríamos hablando de integrantes del Consejo de la Magistratura que quedan en el limbo. Esto va a llevar nuevamente a otra judicialización, va a haber que acudir nuevamente a la Corte Suprema para que también deje sin efecto esta decisión, que también es maliciosa, que también es un ardid, pero en sentido contrario. A ver, y ayúdeme a entenderlo. El tema sería, todos aquellos que integran el Consejo de la Magistratura representan a fuerzas políticas, opositoras u oficialistas, no importa, pero representan a fuerzas políticas que sean obviamente o al menos la primera minoría, estamos hablando, o en su defecto la mayoría, ¿verdad? Estamos dentro del estamento político, porque no olvidemos que el Consejo de la Magistratura se compone de 4 estamentos. El político, que es el más numeroso, el de los jueces, el de los abogados y el de científicos y técnicos. No son todos políticos. No, claro. Respecto de los políticos, la composición, tanto en senadores como en diputados, es la representación de la mayoría y de las 2 primeras minorías. Y entonces ahora habría que esperar recién hasta el año que viene, porque entramos en feria en un mes. Sí, salvo que haya habilitación de feria, porque considere precisamente la Corte Suprema que esto es una cuestión que hay que resolverlo rápidamente, ¿no? Bueno, y en el mientras tanto, ¿en qué afecta? Bueno, igual el Consejo de la Magistratura tiene suficiente quórum como para seguir funcionando con los que tiene. El quórum es de 12, así que puede funcionar de una manera renga, pero puede hacerlo. Y estaría, diríamos, habilitado, sería, a ver, no sé si es la palabra que se utiliza, pero ¿es legal el funcionamiento? Es totalmente legal, además el presidente del Consejo de la Magistratura ya lo ha dicho. Sí. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Mercado. ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias. Creo que la última vez que hablamos con usted pasamos por el mismo punto, ¿no? Y nos queda todavía esa incógnita. La Corte, que, bueno, ahora está de alguna manera interviniendo en esto de doble manera, porque intervino con el fallo de hace un tiempo, ahora el presidente del Consejo de la Magistratura es el propio presidente de la Corte. ¿Tendrá qué plazos para meterse en esto y definirlo? Porque no podemos dejar de recordar, Daniel, y usted lo sabe, los 15 años que pasaron hasta que declararon la inconstitucionalidad del cambio del año 2006. De la composición del Consejo de la Magistratura, sí. De la composición del estamento político, ¿no es cierto? Sí. Mire, usted sabe que la Corte Suprema no tiene plazos para dictar sus fallos, así que no puedo decir en qué plazo. Claro. Lo único que se espera ahora es que la diputada Reyes, por ejemplo, sea la que apele el fallo de Cormick. Eso seguramente lo va a hacer Fernanda Reyes, y obviamente hay que esperar los tiempos ahora, que como decía Sapsay, si tienen ganas, diríamos, pueden aligerar la situación y entonces solucionar este tema antes de la feria, o extenderla, o suspender la feria si se quiere, para poder habilitar la feria. Habilitarla, exactamente. Si no se llega. Exactamente, pero bueno, hay que verlo. Gracias, Sapsay, por estos minutos explicarnos qué es lo que pasa. Un placer, buenos días. Igualmente, Daniel Adiós. Sapsay, abogado constitucionalista, estaba aquí en el día a día.